Bueno, esto es una diapositiva. Yo soy pediatra, comencé el posgrado en neuropediatría hasta que me di cuenta que realmente me gusta la pediatría, la medicina. Para el ambiente, las ciencias sociales, parezco biologicista y médica, y para el ambiente médico me dicen que tendría que haber tenido una disciplina del área social. Entonces, bueno, a veces me cuesta buscar el equilibrio. Pero esto es una tomografía que tenemos de nuestros niños. Esta es de la bibliografía internacional, que a veces la saco o no, de acuerdo, pero creo que es algo que nos lleva a reflexionar de por qué la primera infancia, la etapa desde el embarazo y los primeros años de vida es tan importante en lo que vayamos construyendo a lo largo de nuestro ciclo de vida. Estas son dos tomografías de dos niños que nacen con el mismo peso al nacer, y cómo a los 3 años un niño que tuvo cuidados adecuados de salud, de nutrición, de afecto, alcanza el 80% del desarrollo cerebral. Nosotros nacemos con 400 gramos de nuestro peso neto cerebral, y al año y medio ese desarrollo cerebral alcanza 1,2 kg, del 1,8 kg que comienza alrededor de los 18 o 20 años de vida. Nuestro desarrollo cerebral siempre crece, cada día hay mucho más evidencia científica de cómo a lo largo de toda la vida existe lo que es la plasticidad, el desarrollo cerebral, todas las conexiones, pero hay etapas que son claves. Quizás nos cuesta a nosotros conceptualizar cuán importante es los primeros años de vida. Y la otra imagen tomográfica es de un niño con cuidados quizás no adecuados ni en salud ni en nutrición, pero sobre todo afectivos. La siguiente, Cristina, les doy algunas. Esto es evidencia que hay de los últimos años, muchísimo. Esto es al nacer, como es esas 100 billones de neuronas que tenemos al nacer. 250.000 a 500.000 neuronas por minuto se producen, sobre todo en la primera etapa del desarrollo cerebral. Ustedes ven a los 6 años ese entramado con esas neuronas que nacemos de acuerdo al estímulo que tenemos. Hace muchos años había mucha influencia en la parte de la genética, y cada vez en los últimos 20, 30 años hay más evidencia de todas las disciplinas, de la psicología evolutiva, del área social. Educación ha sido pionero en poner esto, y las ciencias más biologicistas, las neurociencias, en los últimos 20, 25 años va demostrando estas cosas, y cómo la importancia del ambiente es conceptual en todo ese desarrollo y entramado cerebral. La siguiente, Cristina. Y esto, cuando hablamos también, y nosotros trabajamos muchísimo con educación, también es clave entenderlo y conceptualizar. Cómo desde la etapa del embarazo, todas las funciones del circuito sensorial, el lenguaje, y después las funciones cognitivas superiores tienen mucho que ver en los primeros años de vida. Siguiente. Y es esto lo que les decía. Esto es una frase que, disculpen, no puse la referencia bibliográfica, me la omitió, pero dice: si en la danza de la vida los genes y el medio ambiente son socios inseparables, por un lado los genes esbozan un esquema básico del cerebro, luego la estimulación del medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la voz de la madre en el nervio auditivo, enciende y apaga los genes, afinando estructuras cerebrales tanto antes como después del nacimiento. Siguiente, Cristina. Y esto es otra, dice: no es solo crecer y madurar, es mucho más, refleja el producto de la totalidad de esas capacidades, interactuando con factores individuales, el ambiente y la experiencia, proceso de cambio mediante el cual el niño aprende a lograr mayor complejidad en sus movimientos, pensamientos, emociones y relaciones con otras. Es lo que está conceptualizado, la siguiente, Cristina, que son las habilidades socioemocionales en el desarrollo del individuo. Y esto también es lo mismo, como toda la parte sensitiva, las habilidades sociales, tiene su pico máximo, se alcanza en los primeros años de vida. La siguiente. Y bueno, entonces, esto es conceptual. ¿Qué nos ha pasado como uruguayos en los últimos años? Que nos cuesta muchísimo visualizar. El Uruguay tiene un debe histórico en las políticas que han impactado en los niños y en los jóvenes. Y sobre todo también en las políticas de apoyo a las mujeres, que eso refleja mucho qué nos pasa como sociedad. Una sociedad que avanza
en determinados, sobre todo en los últimos años, en cosas de la agencia, en la nueva agenda de derechos, pero todavía tenemos muchísimo para avanzar en las políticas que impacten en los niños, en los jóvenes y sobre todo en las mujeres. Ahí tenemos un problema estructural como sociedad que nos desafía a cuestionarnos y por qué, por ejemplo, hoy en un espacio no es menor que estemos hablando de estos temas, y muy vinculado a la educación. Es una etapa que todo lo que se gana o se pierde en esta etapa es para toda la vida. Invertir en primera infancia es la inversión más redituable. Ustedes, yo era estudiante de la Facultad de Medicina en el año 87, 88, y ya iba a escuchar al equipo que en ese momento había construido el GIEP, a Juan Pablo Terra, donde desde esa época ya él advertía los problemas que íbamos a tener como sociedad en los próximos 20, 30 años y cómo eso iba a tener connotaciones en todo el entramado y en la cohesión social que tengamos en los próximos 20, 30 años. Y uno lee las cosas de Juan Pablo Terra de esa etapa y tiene mucha vigencia, salvando algunas cosas coyunturales, ¿no? Pero tiene mucha vigencia, muchas de las cosas conceptuales de qué nos pasa hoy. Nutrición, salud y cuidado constituyen los nutrientes esenciales para el desarrollo del cerebro. Invertir en primera infancia facilita la reducción de la pobreza y la desigualdad, y esto está impregnado sobre todo por una cuestión de derechos, el nuevo enfoque de los niños como ciudadanos, como sujetos de derecho y no sujetos de atención. La siguiente, Grace. Bueno, las políticas sociales suelen ser respuestas fragmentadas, orientadas a problemas identificados, más escuelas frente a problemas de educación, más seguridad frente a los delitos, más servicios de salud frente a la demanda de enfermedad. Las intervenciones en primera infancia son una gran oportunidad de acción integral con resultados sinérgicos. No existe en primera infancia el tradicional trade-off entre equidad y eficiencia. Siguiente. Y esto es otra cosa que cuando nosotros comenzamos a trabajar, y es a veces que cuesta tener la mirada económica en la decisión de determinadas prioridades, pero esto es y cuando uno trabaja en políticas públicas sabe que los recursos son finitos, entonces también tiene que manejar, si bien está impregnado por un tema de derechos, un tema de ética, un tema ideológico, también aprendimos a manejar determinados términos de decisión económica, y esta es una gráfica en el cual con esto es en la Universidad de Chicago un economista que se llama Jane Heitman, es un economista republicano pero muy reconocido a nivel internacional, muy sólido, donde gana el Premio Nobel de Economía con su equipo en el año 2000, donde demuestra esto que es la tasa de retorno de la inversión. Cómo hay que ser cuidadosos porque históricamente los que hemos trabajado en infancia hemos visto este tema muy desde la niñología y no desde una mirada mucho más integral de cómo esto tiene que estar atravesado por unas políticas de género, y después vamos a ver algunas cifras, las discriminaciones étnico-raciales, cómo esto tiene que tener una mirada mucho más integral, pero no contraponer, y más en un país como el nuestro, lo que se invierte en políticas de infancia con políticas que se invierten en los adultos. En ninguna etapa del individuo hay que dejar de invertir, pero hay que saber que hay etapas que son claves. Y eso en Uruguay tenemos todas las gráficas del gasto público social. Históricamente, su gasto desde la década del 90 hacia acá tiene un sesgo pro adulto, y eso ha tenido consecuencias. Nuestra pirámide demográfica ayuda a que tengamos una mirada desde ese lugar. Todas las políticas de protección social a partir de la década del 90 tiene mucho que ver quizás en determinados indicadores que tenemos hoy, pero sí hay cosas que hay que saber cuando uno asigna recursos y diseña políticas, y sobre todo cuando planifica políticas a largo plazo. Y esto es lo que demuestra Jane Heitman y su equipo, que es como los países que invierten desde la etapa preescolar y en los primeros años de vida, y esto tiene mucho que ver sobre desde la etapa del embarazo. Ese individuo, al llegar a la etapa adulta con 18, 20 años, le reditúa a la sociedad mucho, desde 8 hasta 18 dólares por cada dólar que se invirtió en políticas de protección familiar e integrales en la primera etapa de la vida. Nunca hay que dejar de invertir en ninguna etapa de la vida de las personas, pero tenemos que saber que hay etapas que vamos llegando de atrás, o los individuos van con una carga que cada vez les cuesta más alcanzar su máximo potencial. Y esto es así. Realmente Jane Heitman dice nunca como sociedad empezar a invertir a los niños cuando son adultos es un error,
pero también solo empezar a invertir en ellos cuando empiezan la escuela a los 6 años, tenemos que saber que tiene un costo para que todos los niños no lleguen en las mismas condiciones, cuando está muy demostrado que cuando se apoya, cuando se trabaja con la familia, desde las primeras etapas de la vida, todos tenemos las mismas posibilidades de alcanzar el máximo potencial. Nunca hay que dejar de invertir, pero ustedes ven que el retorno de la inversión cada vez es menor. Siguiente, Cristina. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de los países, sobre todo de América Latina, que es un continente con mucha inequidad. Los países nórdicos, que ahora está muy que miremos cómo han transcurrido los países nórdicos, su historia. Bueno, esto es una cosa que Finlandia en el 1938, cuando fue saliendo de su posguerra, con muchas similitudes quizás como nosotros en cuanto a número de población y los indicadores que tenían en esa etapa, fue diseñando toda su matriz de protección social con un enfoque prioritario en los primeros 8 años de la vida del individuo, y ahí diseñó sus políticas de protección social y fue construyendo su cadena educativa con mucha priorización en lo que es la primera etapa. Y en la mayoría de los países lo que pasa es lo inverso, en toda esta etapa que es desde ahí, disculpen que me quedó, y nosotros corregimos desde la gestación, no desde la concepción, el nacimiento, donde se produce toda la maleabilidad neuronal más alta, toda la intensidad que hoy hablábamos. Los países comenzamos a invertir en los gastos en salud, en educación, en servicios sociales, en criminología y todo lo demás, mucho más. Vamos a contrapelo. Siguiente. Y bueno, estas son cosas que se evidencian, logros educativos y productividad económica, cómo influyen en el proceso educativo, en el aprendizaje, reducción de la educación especial y la repeticencia, la graduación en secundaria, problemas de comportamiento, delincuencia y crimen. Y esto no es menor. Hoy el Uruguay, que está muy preocupado por todo, y bueno, y Luis quizás que se va a focalizar en la enseñanza media, y tiene mucho que ver en dos cosas. Hay dos etapas que son claves. Es la primera infancia desde el embarazo, y hay los 8 primeros años de vida, pero sobre todo la etapa de mayor crecimiento son los 3 primeros años de vida. Pero después hay otra etapa, que ustedes la conocen porque me da cosa mirando quienes están del otro lado, que es la adolescencia temprana. De los 10 a 14 años es otra etapa clave en el desarrollo del individuo, donde no es tan marcado todo ese proceso físico de crecimiento tan duro, pero sí lo que se estructura en la personalidad, en la maduración. Y en el Uruguay también, imagínense lo que nos pasa como sociedad, que mejoramos muchísimas temas vinculados a la agencia de derecho, a la regulación del consumo de sustancias, cantidad de cosas que nos lideran en el contexto de América Latina, y estamos cuestionándonos y plebiscitando bajar la edad de imputabilidad. Cuestionar a estos jóvenes que todavía están en pleno desarrollo, cuando no le hemos dado las oportunidades, cuando todavía hay mucha evidencia de por qué es totalmente contraproducente, como sociedad estamos realmente corriendo el riesgo de, si no lo ponemos en la agenda, no damos elementos, no lo discutimos como sociedad, votando y plebiscitando algo que va a tener también un costo muy importante como sociedad cuando hay evidencia que eso no mejora.